Bienvenidos señores a uno de esos videos que me encanta subir al canal, y es que hoy lunes empezamos con el pie derecho, empezamos con buenas noticias. No vamos a hablar de FC24 y los desastres que está haciendo EA Sports, ni tampoco vamos a estar hablando de la basura de eFootball. En esta ocasión vamos a estar hablando de una noticia que trascendió este fin de semana por parte de Infantino, el líder de la propia FIFA, en el que vuelve a confirmar el desarrollo de un nuevo juego de fútbol que va a ser justamente de la FIFA. En este video vamos a estar hablando de todo lo que dijo Infantino y de lo que va a llegar en este nuevo videojuego de fútbol, amigos, que seguramente va a competir con EA Sports y va a competir con Konami también. Abróchense los cinturones, agarren las palomitas, porque en este video tenemos bastante cosas que compartirles y la verdad es que es algo que entusiasma, porque ya necesitamos una competencia en un juego de fútbol. Como siempre, gracias por estar en ese juego, revienten ese like para más, gracias a los que están sumando al canal, suscribiendo, y los que están suscritos les recomiendo que activen la campanita y que pongan que lleguen todas las notificaciones para que YouTube notifique mejor y no se haga el dolobu y no notifique. Así que les recomiendo ahí que activen la campanita para que avise, amigos. Así que bien, vamos a empezar con la noticia del día. La noticia de comienzo de semana. Como ya dije, empezamos con el pie derecho, señores. Infantino tuvo una conferencia de la FIFA que se hace todos los años en Bangkok, en Tailandia, ¿sí? Entonces, en esa conferencia, bueno, hablando de todo lo que es el desarrollo de la FIFA, ¿no? De la inclusión, que, bueno, o sea, la FIFA es mucho más que un organismo que organiza, digamos, las competiciones de fútbol, sino que va más a lugares donde por ahí no se puede llegar, para que el fútbol llegue a dichos lugares y se genere, digamos, también un comercio a través del fútbol, ¿no? Que pueda llegar a chicos que por ahí no tengan la posibilidad de acceder, empezar a jugar a un club, demás. Empieza a hablar de todo eso, de que todos ya lo conocemos y ya lo sabemos, pero en un momento de dicha conferencia, amigos, volvió a rectificar la creación del juego de la FIFA. Y vamos a ver qué es lo que dijo. Decime, Cuatro Ojos, por favor. Bueno, básicamente, amigos, lo que dijo fue lo siguiente: desarrollaremos un nuevo juego electrónico, porque el juego de simulación de fútbol se llama FIFA para cientos de miles, o sea, para cientos de millones de niños o de chicos, ¿no? De todo el mundo, dice. Cuando juegan un juego de simulación de fútbol, juegan FIFA. No se le puede llamar de otra manera, ¿no? Acá eso fue un palito bastante grande para EA Sports, ¿no? Porque obviamente quedó muy mal Infantino con la ruptura que tuvo con EA Sports, porque obviamente EA Sports le proporcionaba millones también de dólares a la FIFA, ¿sí? O sea, era un contrato mutuo y claro, EA Sports no quería pagar esa cantidad de dinero, por eso rompió el vínculo, ¿no? Hasta ahora la ruptura con la FIFA no fue ni mucho mejor, porque la verdad que esperábamos que aunque sea empiecen a hacer, bueno, que incluso hasta que mejorara el gameplay, ¿no? Pero claro, si siguen los mismos desarrolladores a cargo, el gameplay no va a mejorar una mierda, amigos, por más que rompa con la FIFA, por más que rompa con la Conmebol, por más que rompan la licencia que tengan, lo que sea, eso va por el lado del desarrollo del gameplay, eso es otro tema, ¿no? Pero no sé, teníamos la esperanza de que por ahí inviertan ese dinero en otros tipos de estructura, de motor gráfico, de desarrollo, para que el juego vaya mejor, y la verdad que no está sucediendo, ¿sí? Dice Infantino: estamos desarrollando nuevos socios, amigo, esta es la gran novedad. La gran novedad es que están desarrollando nuevos, o sea, están juntando, ¿no? Están acercándose a nuevos socios. Y un nuevo juego que, obviamente, como todo lo que hacemos, será el mejor, dice Infantino. Así que prepárense para el nuevo juego de FIFA, dice. Acá me parece, bueno, además de un poco agrandado, Infantino, ¿no? Yo no sé si todo lo que hacen es lo mejor. O sea, díganme ustedes en los comentarios si piensan que todo lo que hace la FIFA es lo mejor. ¿Se piensa que todo lo que hace está bien la FIFA? Yo creo que muchas cosas puede ser, pero hay muchas cosas para criticar a las organizaciones que hace la FIFA en cuanto a los certámenes, en cuanto a los torneos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora lo que todos nos preguntamos es ¿quién va a ser esa desarrolladora que se va a tomar los hilos, que se va a unir a la FIFA y va a crear un nuevo juego? Bueno, un gran rumor sugiere de que es 2K Games, amigos. Y es un gran rumor de una persona que justamente tiene una influencia muy grande, ¿sí? Y que se llama insidergaming.com, ¿no? Acá mismo lo habían tuiteado, que había escuchado rumores de que FIFA y 2K están trabajando en un anuncio de, bueno, una asociación de partner, ¿no? Para oficialmente hacer la licencia del juego de la FIFA. Esto fue en febrero del 2024, amigos, no hace mucho. Y bueno, amigos, yo acá lo que les quiero compartir un poco es lo que tendría, no este videojuego, porque y lo que no tendría, ¿no? Vamos a empezar con lo que no tendría. ¿Qué es lo que no tendría, no podría tener un nuevo videojuego de fútbol, ya sea de la FIFA o cualquier otro juego de fútbol? O sea, vamos a ponerlo también a UFL, ¿no?
no podría tener, obviamente, todas las licencias que son exclusivas tanto de EA Sports como de Konami. No podría tener, por ejemplo, la Premier League. No podría tener, por ejemplo, la Bundesliga, ni la Serie A italiana. La Liga de España tampoco podría tenerla. No podría tener la segunda división española. No podría tener las ligas de la Premier League, ¿no? Las que son de divisiones inferiores. Todo eso no podría tenerlo. Y es un contenido bastante importante porque son las ligas que a todos más les gusta y les llama la atención, ¿no? Y otras ligas también, ¿no? Que son las licencias de EA Sports, tampoco las podría tener. No podría tener la Conmebol, no podría tener la UEFA, ¿no? Todas esas cosas no podría tener. Entonces, ¿qué podría tener? Cuatro ojos, no va a tener nada. Bueno, lo que sí podría tener la FIFA, y como su nombre lo indica, es, por ejemplo, el Mundial de Clubes que se va a disputar próximamente, amigos. El Mundial de Clubes que va a ser el próximo año, ¿no? El 2025 creo que es, con todos los equipos que van a estar incluidos en el certamen. ¿Por qué? Porque el Mundial de Clubes es propiamente licencia de la FIFA. El Mundial de Clubes es licencia exclusiva de la FIFA, por lo que puede traer la competición del Mundial de Clubes y todos los equipos que compitan en dicha competición totalmente licenciados, ya sea los kits, los nombres de los jugadores, el trofeo de la competición, todo lo que vendría a ser la publicidad, los marcadores, los gráficos. Otra cosa que también podría tener, y mucho más importante que la anterior, es el Mundial de las Selecciones, amigos. El Mundial de Fútbol 2026, que se va a disputar en Estados Unidos, en Canadá y en México. Podría tener todo el Mundial 2026 totalmente completo porque es licencia exclusiva de la FIFA con todas las selecciones que compitan. Y la gran novedad de ese Mundial es que se está hablando de que van a ser 48 selecciones en total, ya no van a ser 32, sino que van a ser 48 selecciones que van a estar en ese certamen, por lo cual podría traer las 48 selecciones nacionales en ese modo de juego, ¿no? Y otra cosa, no me quiero olvidar, es que también podría incluir todos los estadios del Mundial 2026. Todos los estadios podrían llegar al juego, si ellos se lo proponen, a escanearlos, o bueno, los estadios que ellos quieran, ¿no? Traer al juego, porque calculo que sería un juego que sería lanzado por primera vez y que faltaría un montón de contenidos, pero podría tener, amigos, todos los estadios que se van a disputar en las distintas ciudades repartidas, ¿no? Entre Estados Unidos, Canadá y México. Eso sería espectacular. Eso sería totalmente espectacular. Entonces, resumidamente, yo creo que una gran idea que podría tener la FIFA junto con la nueva desarrolladora, que no sabemos todavía quién es, pero que se presume que es 2K Games, vamos a ver, ¿no? Lo que podrían hacer, que sería espectacular, es crear un videojuego del Mundial 2026. Que sea solamente un juego exclusivo del Mundial. No importa que no tenga ni la Premier League, ni las ligas principales de todo el mundo, no importa. Que se centren solamente en crear un videojuego del Mundial con un gameplay de lo mejor que puedan. Con que ya tengan un gameplay que sea mediana o mínimamente, miren lo que estoy diciendo, un gameplay mínimamente mejor que el de EA Sports y que esté en condiciones incluso de competirle al gameplay de los garcas de Konami, ya estaríamos hablando, amigos, de un juegazo, ¿sí? Porque actualmente no tenemos un juegazo de fútbol. No hay un juegazo de fútbol actualmente. Entonces, amigos, sería un buen inicio. ¿Por qué? Porque sería solamente licenciar las selecciones del Mundial y traer algunos estadios del Mundial y centrarse completamente en crear un gameplay decente. No hace falta que traigan las otras ligas, que sea un videojuego de la FIFA del Mundial 2026. ¿Qué les parece? A mí me parece una idea excelente. Tendrían menos trabajos y menos dolores de cabeza para tratar de conseguir las licencias de otros clubes o de otras ligas, etcétera, etcétera. Y solamente se tienen que centrar en hacer un formato del Mundial con las selecciones y algunos que otros estadios. No importa que no estén todos, pero algunos estadios. Y centrarse en un gameplay decente. Creo que sería excelente, amigos. No sé, los leo en los comentarios qué opinan con respecto a esto. Una gran noticia tenemos para comenzar la semana. Así que estamos al tanto de todo lo que pasa. Y tenemos una noticia mañana ya de FC, amigos. Y del próximo juego de FC. Así que atentos al canal porque vamos a estar con todo, que se empiezan a revelar todas las noticias de lo que se viene próximamente. Nos vemos.